Y por último, cómo no hablar de la gran tendencia sobre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? Señor. La indolente frase de que los ricos también lloran, que es la respuesta al llanto del gerente de un hospital. El gerente Arroyave, lo entrevistamos aquí la semana pasada, es el gerente del hospital público de Llora Itagüí. desconsoladamente el doctor Arroyave diciendo que él se quedó sin plata para su familia, que sus empleados no pudieron pasar un diciembre tranquilo. Que no tiene con qué pagarle el sueldo hace 4 meses a 450 empleados de ese que es un hospital público. Entonces el ministro les responde diciéndole que es que los ricos también lloran, pero ahí no se acabó la respuesta del gobierno. Anoche, en el Consejo de Ministros, Néstor, el presidente Petro y el ministro Jaramillo fueron más allá. Dicen que esos hospitales públicos de Antioquia son una feria de corrupción, que los feriaron a políticos y que hasta el gerente Arroyave es familiar de un político diputado, lo que demuestra que la corrupción es la característica en esos hospitales. Así responde a quienes no reciben sueldo. Es increíble. Y termina el Consejo de Ministros a las 10:00 de la noche. Casi 10:30. Y va el presidente Petro y pone un mensaje al caído caerle, diciendo que efectivamente en el Hospital San Rafael de Itagüí, la frase del presidente es: tienen indicios de una gran corrupción. No pruebas, no proceso judicial, nada que esté confirmado, indicios de una gran corrupción, porque el señor se atrevió, y este es el delito del doctor Arroyave, se atrevió a llorar y a decir que el sistema de salud está mal y que él está preocupado por la suerte de sus empleados. ¿Sabe a mí que me sorprende más que la corrupción de la que acusan a los hospitales públicos, particularmente a este de Itagüí? Eso de que los ricos también lloran. Néstor, que alguien le diga al ministro de Salud que en ese hospital trabajan enfermeras, trabajan señores de vigilancia, personas del aseo, trabajan médicos que no son ricos, que están esperando el sueldo porque van a trabajar, que necesitan pagar el arriendo como ellos mismos lo han dicho, y que ¿sabe qué? Esto no solo es en Antioquia. Contábamos esta mañana que están pasando lo mismo en los hospitales del Valle. Entonces, en todos los hospitales trabajan ricos. En esta forma perversa de ver el mundo, los ricos deben ser castigados, y si es rico, que no lo son, hay que oprimirlos y hay que aplastarlos. El ministro de Salud da muestra de una profunda indolencia. Lo que está en juego, y esa es la gravedad del asunto, es que en ese hospital de Itagüí atienden a personas del sistema subsidiado de salud. Si el gobierno quiere, como parece el ministro de Salud, vengarse de los ricos, se está llevando a muchas personas que utilizan el sistema de salud, estos, por ejemplo, los de Itagüí. Y es una verdadera calamidad. Responde la secretaria de Salud de Antioquia, que depende el hospital de Itagüí de la gobernación, claro, ¿verdad? Porque es que es un hospital público en el departamento, y le recuerda a esa secretaria al gobierno que el 73% de los pacientes en esos hospitales que están acusando de corrupción son del régimen subsidiado. Como el señor se atrevió a hablar, a pedirle al gobierno plata para el sistema de salud, en consecuencia el gobierno lo esculca, lo espía, llega a la conclusión de que tiene un tío diputado y que en consecuencia es corrupto. Esta es la lógica y estos son los silogismos que aplica el gobierno. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Néstor, esta historia comenzó el pasado 15 de enero cuando en una rueda de prensa en la gobernación de Antioquia, en donde al ser consultado por el estado financiero en medio de lágrimas, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, relató la difícil crisis financiera que está atravesando su hospital. En medio de esas lágrimas contó que no tiene insumos, que tiene millonarias deudas con los proveedores y dificultades para el pago de la nómina hace 4 meses, lo que conmovió por la petición para que le ayudaran. Llegaban llorando: no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo. Y decirles: no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. Aunque la nueva EPS y además la EPS Mixta Sabiasalud se comunicaron con el gerente para mirar cómo solucionaban en algo esta difícil situación, pues el que respondió por el gobierno nacional fue el ministro de Salud, que además de la expresión que usted mencionaba, los ricos también llora, se sumó una denuncia de actos de presunta corrupción que fue expuesto en el Consejo de Ministros ante el presidente Gustavo Petro, porque según él hubo una feria de hospitales en Antioquia. Aquí vienen a protestar y a decir muchas cosas y no hacen nada por la salud. Sus hospitales, como el caso concreto del Hospital San Rafael de Itagüí, es un nido de corrupción. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el Hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente,
tiene un familiar que es político y diputado, ¿cierto? Y mal administrados los hospitales. Y no hace nada la administración departamental por sus hospitales. Y está el hospital de Itagüí, que es municipal, que está funcionando perfectamente bien, al cual yo he visitado. Lo que llama la atención, Néstor, es que usted recordará que el municipio de Itagüí, ubicado al sur del Valle de Aburrá, es fortín del senador Carlos Andrés Trujillo. Y lo que llama la atención además es que el presidente de la República, Gustavo Petro, también tuvo esta posición respaldando al ministro a través de su cuenta en X. El Hospital San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción. Sin embargo, la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez, cuestionó no solamente esta posición, sino que un alto funcionario generara una diferencia entre ricos y pobres, sabiendo que hay deudas con los hospitales públicos y privados por 8 billones de pesos. Reduce el tema con total descaro a un asunto de ricos y pobres. Pues contarle al ministro que desconoce la situación de salud de Antioquia que tenemos 3 millones de personas afiliadas a EPS intervenidas y que de ellas el 75% pertenecen al régimen subsidiado. Néstor, incluso el alcalde Federico Gutiérrez recordó que la expresión del ministro Jaramillo está directamente relacionada con la misma proferida por Pablo Escobar y su sicario tras las masacres de 23 jóvenes en la discoteca Oporto en 1990 y reiteró que el actual gobierno nacional debe conocer cuál es el estado de salud que hoy tiene no solamente el departamento, sino incluso la ciudad de Medellín. Ministro, presidente Petro, aquí no solo los ricos lloran los pobres, llora la clase media, llora el país. Dejen de ser tan inhumanos, dejen de ser tan sinvergüenza, dejen de ser tan descarados, ¿no? Qué dolor. ¿En qué se diferencian hoy de Pablo Escobar y sus sicarios cuando asesinaron a 23 jóvenes en la discoteca Oporto, diciendo que los ricos también lloran? Néstor, el Hospital San Rafael de Itagüí, al sur del área metropolitana, es especialista en ortopedia y cuenta con 460 empleados y es uno de los más importantes porque no solamente atiende a la población vecina, al igual que el municipio de Envigado, sino también municipios que llegan o que personas que llegan especialmente del suroeste de Antioquia buscando una respuesta en materia de salud. Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos a esta hora con 17 grados de temperatura, pararon las lluvias, Néstor. Gracias, Héctor. Me parece increíble. Vamos a suponer que estos 460 empleados del Hospital Este de Itagüí, que es el nuevo blanco del gobierno, que todos son ricos, que las enfermeras son ricas, que los médicos son ricos, que los porteros son ricos, que todos son ricos. Y en consecuencia hay que dejarlos sin sueldo. Esa es la lógica perversa de lo que dice detrás el gobierno. Anoche, en ese Consejo de Ministros, que terminó a las 10:30 de la noche, el presidente Petro se quejó por la posibilidad de que le tumben su emergencia económica, que nació porque el Congreso el año pasado le negó la reforma tributaria y como el gobierno se quedó y no quiso recortar el presupuesto, el presidente Petro dice, le tumban los impuestos y tendría que recortar la plata que le gira a la salud, a la educación y al pago de la deuda externa, quiere decir, entraríamos en el terrible default. Pues nosotros recortamos el año pasado, ¿cuánto fue? 16 millones de pesos. Ya hemos recortado gasto. Y entonces quieren recortar, ¿qué más gasto? Pues no quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso. Prohíbe, en relación a la deuda, ordena que es primero que todo. Eso está escrito ahí. Ahora, el presidente, en modo amenaza, no dice que el presupuesto está desfinanciado solamente en algo menos del 3%. El otro 97% son gastos de funcionamiento, entre otras cosas, de los contratistas del gobierno, una maquinaria plenamente aceitada para este año electoral. Y habla anoche, en este Consejo de Ministros, el presidente Petro, de la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas, que sería otro golpe dramático para el sistema de salud. Las EPS no las liquidamos nosotros, como se hicieron los gobiernos pasados, para que pagaran la deuda pasada, ¿cierto? Porque la liquidación impide pagar las deudas. Pues, ministro, con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS, porque las mandaron a un barrio sin fondo.
Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente. Todas estas advertencias están dadas porque efectivamente a finales de esta semana la Corte Constitucional estudiará la posibilidad de suspender la emergencia económica como una medida cautelar y si no la suspende la va a tumbar el próximo mes de febrero. Por eso el presidente Petro está armando el caos anticipadamente, diciendo cuál sería el efecto de que el gobierno se quedara sin emergencia y sin los impuestos de la emergencia. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. En un Consejo de Ministros que se extendió por más de 2 horas y media, el presidente Gustavo Petro y su gabinete salieron en defensa del decreto de emergencia económica tras el hundimiento en el Congreso de las leyes de financiamiento que buscaban cerrar el déficit de más de 16 billones de pesos para 2026. El eje central del mensaje estuvo en el diagnóstico del ministro de Hacienda Germán Ávila, quien advirtió que el gasto inflexible del Estado alcanza los 512 billones de pesos de un presupuesto total de 546 billones, lo que deja apenas un 6% para inversión y áreas esenciales en riesgo. Tenemos limitaciones para incrementar indiscriminadamente el nivel de endeudamiento y eso nos limita los recursos necesarios para atender el presupuesto nacional. Este conjunto de elementos nos llevan a plantear que hay una situación de inminencia de incumplimiento del Estado sobre derechos fundamentales de la población vulnerable. Es decir, estamos ante una situación que podrían ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales. El ministro Ávila sostuvo que la emergencia económica es necesaria para obtener recursos de forma inmediata y así atender necesidades urgentes en seguridad, salud y protección social, entre ellas 1 billón de pesos adicionales para la seguridad de candidatos y defensores de derechos humanos y 2.7 billones de pesos para fortalecer a la fuerza pública frente a ataques con drones. Recordemos que esta emergencia económica incluye impuestos para los que el gobierno llama mega ricos, al sector financiero, al carbón y el petróleo, a las apuestas digitales y a los licores, por mencionar algunos. Además, el decreto también cuenta con alivios tributarios con los que, según explicó el director de la DIAN, Carlos Betancourt, se estima recaudar 2.5 billones de pesos, medidas que según Hacienda buscan evitar recortes en sectores como salud, educación y pensiones. Durante el Consejo, el presidente insistió en que la crisis fiscal no es producto de un gasto desbordado, sino del bloqueo político en el Congreso y de sectores de oposición, y reiteró la necesidad de cambiar el modelo de salud que, según él, ha fracasado y se ha convertido en un barril sin fondo. Mientras tanto, la Corte Constitucional continúa en la recopilación de pruebas y argumentos que respalden o no esta medida. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. Subió el impuesto a las bebidas alcohólicas, al aguardiente, subió el 4 por mil, estamos pagando 5 por mil a las transacciones bancarias. Por eso los gobernadores están en pie de lucha. No hubo acuerdo en la reunión en el Ministerio de Hacienda, en donde intentaron convencer al gobierno de que se retractara y derogara el decreto que aumentó el IVA para el aguardiente y para los rones que se producen en Colombia de 5 a 19%. El gobierno espera recoger por ese camino casi 3 billones de pesos. Estuvieron en Bogotá los gobernadores rebeldes, los que quieren inaplicar ese impuesto de la emergencia económica. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Bueno, lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica. No lograron convencer al gobierno, los gobernadores, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Yo le hice la pregunta, le dije, de modo que si yo no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, en este momento son 63 mil millones, pero como se va a aumentar el impuesto, va a ser el doble. Entonces, si es el doble, si son 120 mil millones de pesos, el gobierno nacional no lo va a pagar.